Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense porque nos sumergiremos en un tema que sé que a muchos les va a encantar, especialmente a los que, como yo, suspiramos por las historias de amor de las novelas turcas y nos dejamos llevar por el romanticismo. Hoy, amigos, vamos a desvelar el secreto romántico de una de las parejas más adoradas y admiradas del mundo de las series turcas, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Y no solo eso, nos centraremos en su escapada romántica a París. Sí, amigos, París. La ciudad del amor por excelencia, la ciudad de la luz, el escenario perfecto para una historia de amor digna de película. Y la de Serkan y Özge, créanme, lo es. Pero antes de que nos lancemos de lleno a los detalles jugosos, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son viejos amigos del canal, les recomiendo encarecidamente que se suscriban. Es gratis y no se van a arrepentir. Aquí encontrarán las últimas noticias de sus actores favoritos, análisis de series, curiosidades y mucho más contenido que preparamos con muchísimo cariño para ustedes. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Serkan Ayolu, el galán turco que nos robó el corazón en series como Amar es primavera, Kuzey Güney y Cherry Season. Con su sonrisa cautivadora, sus ojos profundos y su talento innegable, Serkan conquistó a audiencias de todo el mundo. Y a Özge Gürel, la talentosísima actriz que protagonizó, entre otras series, Cherry Season y Dolunay, donde compartió pantalla con nada menos que Can Yaman, el otro galán turco que nos derrite a todos. Özge, con su carisma, su naturalidad y su encanto, se ganó el cariño de millones de seguidores. Pero ¿qué ocurre cuando estos dos talentos se unen en la vida real? Pues la magia se desata. La historia de amor de Serkan y Özge es una de esas que te hacen creer en el destino, en que las cosas suceden por algo y que el amor puede encontrarse en los lugares y los momentos más inesperados. Se conocieron en el set de Cherry Season, donde interpretaron a una pareja. ¡Qué ironía del destino! La química entre ellos era innegable, una chispa que saltó de la pantalla y que resonó en la vida real. Lo que comenzó como una relación profesional, como una simple conexión de trabajo, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Era evidente que había algo especial entre ellos, una atracción que iba más allá de los guiones y de las cámaras. Y aunque en la serie su relación pasó por altibajos, por momentos de alegría y de tristeza, en la vida real, la historia fue mucho más fluida y llena de amor. Desde el primer momento, la conexión entre Serkan y Özge fue evidente, y a pesar de las dificultades que implica grabar una serie, supieron encontrar tiempo para conocerse y para empezar a construir una relación sólida. Comenzaron a salir, a compartir momentos juntos fuera del set, y aunque al principio mantuvieron su relación de forma bastante discreta, con la cautela que suelen tener las parejas que comienzan a salir en el ojo público, poco a poco fueron dejando ver su felicidad al mundo. Las fotos en las redes sociales, los comentarios sutiles, las miradas cómplices, todo indicaba que algo especial estaba pasando. No tardaron mucho en convertirse en una de las parejas favoritas de la prensa turca y, por supuesto, de sus fans, quienes adoraban verlos juntos. Era un flechazo. La gente se sentía identificada con ellos, con esa historia que parecía sacada de una novela romántica. Y como suele suceder con las parejas mediáticas, las especulaciones sobre su relación, sus planes de futuro y, por supuesto, sus viajes, no se hicieron esperar. Los fans estaban ansiosos por saber más, por conocer todos los detalles de su historia de amor, por verlos juntos, felices, disfrutando de su amor. La prensa, por su parte, se encargaba de alimentar la curiosidad de los seguidores, publicando fotos, rumores y análisis de sus apariciones públicas. Y aquí es donde entra en juego nuestro tema principal, París. ¿Por qué París? Pues porque París es el destino romántico por excelencia. Es el lugar perfecto para celebrar el amor, para crear recuerdos inolvidables y para vivir experiencias únicas. Es la ciudad de los enamorados, un lugar mágico donde la luz, la arquitectura y el ambiente romántico se combinan para crear un escenario perfecto para el amor. Y Serkan y Özge, como cualquier pareja enamorada, decidieron hacer de París el escenario de su propia historia de amor. Recuerdo que en su momento, las fotos y vídeos que compartieron en redes sociales desde París causaron furor. Las redes sociales se inundaron de imágenes de la pareja, que mostraban la complicidad y el amor que sentían el uno por el otro.
Vimos imágenes de ellos paseando por las románticas calles de la ciudad, tomados de la mano, disfrutando de cenas a la luz de las velas. Visitando los lugares más emblemáticos como la Torre Eiffel y el Louvre, y por supuesto, demostrando su amor con gestos románticos y miradas llenas de complicidad. Era un cuento de hadas, una historia de amor que parecía sacada de una película. París, con su atmósfera mágica, parece haber sido el lugar ideal para que la pareja fortaleciera aún más su relación. Imaginen lo romántico que debe ser pasear por las orillas del Sena, tomados de la mano, mientras las luces de la ciudad se reflejan en el agua. Imaginen contemplar la Torre Eiffel iluminada por la noche, un espectáculo que quita el aliento. Imaginen perderse en las calles empedradas, descubriendo rincones secretos y disfrutando de la gastronomía francesa. ¡Ay, qué envidia! Pero más allá de los paseos turísticos y de las fotos perfectas, lo que realmente nos conquistó a sus fans fue ver cómo se complementaban. Cómo se reían juntos, cómo se cuidaban el uno al otro, cómo se demostraban su amor de una manera tan natural y auténtica. Era evidente que estaban profundamente enamorados. Se notaba en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Y eso es lo que realmente hace que una escapada a París sea inolvidable, la compañía, el poder compartir esos momentos especiales con la persona que amas. Y hablando de compañía, quiero destacar algo muy importante, la complicidad. Serkan y Ozge tienen una complicidad increíble. Se nota en la forma en que se miran, en cómo se hablan y en la forma en que se apoyan mutuamente. Esa conexión especial, esa conexión única que solo tienen las parejas que se aman de verdad. Se entienden con una mirada, se complementan a la perfección, y siempre están ahí el uno para el otro. Esta complicidad, junto con el amor que se profesan, ha sido la base de su relación desde el principio. Es el secreto de su felicidad, la clave de su éxito como pareja. Por supuesto, como cualquier relación, la de Serkan y Ozge ha tenido sus momentos. Han tenido que lidiar con la presión mediática, con los rumores y con las especulaciones. La vida de los famosos no siempre es fácil, y a menudo se ven sometidos a la curiosidad y al escrutinio público. Han tenido que aprender a proteger su privacidad, a lidiar con los comentarios malintencionados y a mantener su amor por encima de todo. Pero siempre han sabido mantener su amor y su respeto mutuo por encima de todo. Se han mantenido unidos, se han apoyado mutuamente y han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Y esto es algo que se admira mucho, algo que los convierte en un ejemplo a seguir. Después de muchos rumores y especulaciones, de idas y venidas, de momentos de duda y de incertidumbre, finalmente, en el verano de 2022, Serkan y Ozge dieron el siguiente paso en su relación, se casaron. Fue una ceremonia íntima y emotiva en Alemania, tierra natal de Serkan, donde reunieron a sus familiares y amigos más cercanos. Fue una celebración llena de amor, de alegría y de felicidad. Verlos dar el sí, quiero fue un momento muy emocionante para todos sus fans, un momento que esperábamos con ansias. Significó un paso más en su historia de amor, la consolidación de su relación y el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Desde entonces, no han dejado de demostrar lo felices que son juntos. Han compartido momentos especiales con sus fans, fotos de sus viajes, de sus celebraciones y de su día a día. Han demostrado que su amor es fuerte, que su relación es sólida y que están comprometidos el uno con el otro. Son un ejemplo de que el amor verdadero existe, y de que con esfuerzo, dedicación y respeto mutuo, se puede construir una relación sólida y duradera. Y como era de esperar, su luna de miel, por supuesto, fue un despliegue de romanticismo. Eligieron destinos exóticos y paradisíacos, lugares de ensueño donde pudieron disfrutar de su amor, de su compañía y de la privacidad que necesitaban. Pero en el fondo, la esencia de su relación seguía siendo la misma, amor, complicidad y felicidad. Lo importante no es el destino, sino la compañía, el poder compartir esos momentos especiales con la persona que amas. Hoy en día, Serkan y Ozge siguen siendo una de las parejas más queridas de Turquía. Continúan trabajando en sus proyectos profesionales, cada uno con su propia carrera, pero siempre encuentran tiempo para disfrutar de su amor y para compartir momentos especiales con sus fans. Han demostrado que se puede compaginar el trabajo con la vida personal, y que el amor puede ser el motor que impulsa todos los aspectos de la vida. Son un ejemplo de que el amor verdadero existe, y de que con esfuerzo y dedicación, se puede construir una relación sólida y duradera. Son una inspiración para todos aquellos que creen en el amor, en la importancia de la complicidad y en la fuerza de los sentimientos.
Son una muestra de que el amor, cuando es auténtico y sincero, puede superar cualquier obstáculo. Y por eso son una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y bueno, ¿qué les pareció esta inmersión en el romántico secreto de Serkan Ayolu y Özge Gürel en París? ¿Les dio envidia? A mí sí. Me encantaría poder vivir una historia de amor como la de ellos, en una ciudad tan mágica como París. Pero lo importante es que aunque no podamos viajar a París, sí podemos inspirarnos en su historia y creer en el amor. Podemos aprender de ellos, de su complicidad, de su respeto mutuo y de su capacidad para mantener su amor a pesar de las adversidades. En resumen, hoy hemos recorrido la historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel, desde su encuentro en Cherry Season hasta su romántica escapada a París, pasando por su boda y su vida de casados. Hemos visto cómo su amor ha florecido, cómo han sabido mantenerlo a pesar de las adversidades y cómo han construido una relación sólida y duradera. Y sobre todo, hemos comprobado que el amor verdadero existe y que París es un lugar ideal para celebrarlo. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta hablar de estas historias de amor, de estas parejas que nos hacen soñar y nos recuerdan la belleza del amor. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme qué les pareció la historia de Serkan y Özge. ¿Les gustaría ver a esta pareja en alguna serie nueva juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenme saber todo. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste y que les interese. Y para finalizar, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, con todos los que, como ustedes, aman las novelas turcas y las historias de amor, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Así no se perderán ninguna de las noticias y curiosidades sobre sus actores favoritos. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.